En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quiero empezar a profundizar en un tema muy especial, que es la santidad de Dios. Estamos hablando de la importancia de conocer a Dios, pero una de las características, si no la principal de Dios, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, hay los distintos atributos del Señor que vamos a estudiarlos en las casas. Se trata del tema de las casas que ya estaremos preparando para que sigamos en las casas, los líderes, los hermanos de la iglesia sigan profundizando en el tema de Dios, de quién es Dios, conocerlo. Pero una de las características principales, el atributo principal, si me permiten usar la expresión, es el atributo de santo. Dios es santo, como vamos a verlo, y Dios quiere que sus hijos seamos santos también. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Somos salvos para ser santos. Entonces, ese es un tema que poco hemos profundizado. Damos por sentado que lo entendemos, pero esperamos que en los próximos días del Señor, primer día de la semana, podamos seguir profundizando en el tema de la santidad de Dios. Comenzando con este tema, yo ya he hablado varias cosas, pero recuerdo que uno de los últimos que mencioné hace el 18 de diciembre, que hablamos del rey Usías. No sé si se acuerdan de Usías. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, principalmente el verso 1 al 15. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. O sea que el padre de él murió. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. 52 y 60 y 16, ¿cuántos son? 68 años. Murió a la edad de 68 años. Reinó 52 años. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y aquí hay una característica muy especial de él. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que le había dado ejemplo a Amasías su padre. Y luego sigue diciendo: y persistió en buscar a Dios en los días del profeta Zacarías, porque Zacarías también estaba en ese tiempo, de los profetas que había en Judá, en la parte de Israel, la parte sur de Israel. Entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, los días que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Cuando alguien está dispuesto a buscar realmente a Dios, viene la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad no depende de tener éxito o de tener un pensamiento positivo, sino de obedecer lo que el Señor manda en su palabra. Y luego dice todas las batallas que tuvo que hacer. Salió, peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto,
porque se había hecho altamente poderoso. No solamente Uzías era el que llevaba al pueblo al triunfo, a la victoria, a ser reconocido, sino que se reconocía a la nación como una nación poderosa. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo del agricultor. Así que también en forma no solamente de los conocimientos que tuvo en lo que vamos a ver ahora, sino que la agricultura floreció en Israel en ese tiempo, los bienes económicos. Tuvo también Uzías, verso 11, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. Y luego dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, y para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió hasta lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí todo magnífico. El poder, como lo dije hace el 18 de diciembre, hace 20 días, todo marchaba bien. Israel progresó, pero sucedió algo en el camino, en la vida de Manasés, de Uzías, que quiero recordar. Dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? Su corazón se enalteció para su ruina. Y luego sigue el resto del capítulo hablando. Peligroso cuando uno llega a hacerse famoso, porque el corazón se le puede enaltecer. Y cuando se enaltece el corazón, ¿qué encontramos? La ruina, la ruina. Por eso, cualquier hombre o mujer que está prosperando en la vida y que Dios le lleva a prosperar en cualquier área, debe de aprender siempre a ser humilde. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Siempre, siempre aprender a ser humildes con el Señor. Así que cuando Él se volvió ya poderoso, que se humilló, que se enorgulleció, se volvió soberbio, desconoció lo que Dios había dicho. Entonces, al final, si ustedes siguen leyendo el capítulo, al final, Él murió leproso, lejos de su hogar. Hablamos también de lo que es la lepra. Y hablamos aquí de agua de Dios, un poco para entender la situación de lo que antes se vivía. La lepra ya hoy no es tan pesada, tan difícil, pero en los tiempos antiguos, la lepra era una de las enfermedades peor que el cáncer, peor que el cáncer. Así que, hermanos míos, después de eso vinieron otros a reinar, pero luego llegamos al capítulo principal que estamos leyendo, que es el libro de Isaías, como lo hemos mencionado. Isaías hace referencia, porque Isaías era profeta ya en ese tiempo. Pero aquí sucede algo con un hombre de Dios. Dice el capítulo 6, volvamos a leer ese pedazo, vamos a leer 4 versículos solamente. En el año que murió el rey Uzías, ese que acabo de leer, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Quiero hacer una referencia aquí. La versión Reina Valera, que es la que estamos utilizando, normalmente usa la palabra santo con mayúscula al principio, pero debía de ser, ustedes ven la traducción que hace aquí la Reina Valera, santo, el segundo santo es con minúscula. Y eso no está en armonía con el texto hebreo. Las tres tienen que ser con mayúscula, porque está hablando del mismo Dios. El otro santo no es un Dios inferior, es el mismo Dios. Por eso, detalles como eso hay que tenerles cuenta al leer las Sagradas Escrituras. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hace un tiempo estaba leyendo una historia, una figura que menciona la historia de el famoso Agustín de Hipona. Agustín de Hipona vivió en el siglo IV. Era uno de los grandes teólogos, los tres grandes teólogos de la antigüedad en la tierra fueron Pablo, Agustín y Calvino. Y los tres tenían mucha relevancia en conocer las Escrituras. Leer los escritos de Calvino son maravillosos. Leer los escritos de Agustín son maravillosos. Hay libros de Agustín. La ciudad de Dios es uno de los libros y es grueso, tiene muchos. Manuel tiene el libro, está leyendo a Agustín. Es muy maravilloso. Y también leer a Pablo en sus epístolas, pues natural, es sobresaliente. Así que Agustín de Hipona estaba, dice esa anécdota de la historia, que estaba estudiando sobre Dios y no podía entender. Cuando llegó a lo de la santidad de Dios, a la Trinidad de Dios, él no podía entender cómo definir la santidad de Dios. Yo tampoco puedo. Tengo solamente que recurrir al texto y decir lo que dice el texto y pedir a Dios que nos dé sabiduría y habla a cada uno. Él quería definir quién era Dios, pero no podía. Y en algún momento él fue al mar y por algún viaje que hizo, tal vez, no sé, estaba frente al mar y vio a un niño pequeño que estaba a la orilla del mar y había hecho un hueco en la arena. Y veía que el niño se paraba con un balde, tomaba agua del mar y venía y la depositaba en el hueco. Después de que volvía y tomaba agua del mar y la depositaba en el hueco, volvía y así hacía permanentemente. Agustín se extrañó de que un niño hiciera eso. El niño había oído de Agustín, creo por lo que veo en la historia, en la anécdota, había oído lo que Agustín estaba haciendo. Entonces Agustín se le acercó al niño y le dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy sacando todo el agua del mar para meterla en este hueco. ¿Sí? Y Agustín le dijo, es imposible que lo hagas. El agua del mar es mucha para meterla en un hueco. No puedes hacerlo. Dijo, igual que tú, no podrás definir a Dios con tu mente, con tu razón, porque Dios sobrepasa el pensamiento y la razón del ser humano. Le hemos dicho otras veces que uno de los principales enemigos de nuestra vida, en la vida cristiana, es la razón. Tratamos de vivir por la razón, por la lógica. El cristiano no vive por la razón, por la lógica. La lógica y la razón son buenas, pero debe estar sujeta a la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? La Biblia. Es con la palabra de Dios que nuestra razón se ilumina. Es con la palabra de Dios que nuestra razón, entonces, y la lógica empieza a tener luz. Una razón, una lógica sin la palabra de Dios se pierde. Hoy en día muchos confunden la palabra felicidad con placer. Piensan que placer y felicidad es lo mismo. No, son cosas diferentes.
El placer es momentáneo, es temporal. Cuando tú tienes un momento de placer en cualquier área que sea, ese placer termina. Pero la felicidad no termina. La felicidad permanece para siempre. La felicidad es un don de Dios. El placer es un deseo de la carne. Son muy diferentes. Tenemos que entender estas verdades sencillas de la palabra de Dios. Por eso en el Sermón de la Montaña Jesús comienza diciendo bienaventurado, o como otras Biblias traducen, que es la palabra más adecuada, felices, dichosos los pobres en espíritu. Felices, dichosos los misericordiosos. Felices, dichosos los mansos. Felices, dichosos los de limpio corazón. Y todas las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 9 o 10, en fin, esas 9 bienaventuranzas, hace que el hombre sea feliz y dichoso. Es algo que viene por obedecer, por vivir en armonía con la voluntad de Dios. El placer, tratamos de pensar que el placer es lo que necesitamos. ¿Cuántos de ustedes han estado en busca de placer? ¿Cuántos de nosotros buscamos el placer? Pero el placer no satisface. Nunca satisface. Lo único que satisface es la felicidad. Porque es feliz y dichoso el que vive en la voluntad de Dios. Nada podrá contra él. Así que, entendiendo esas cosas en la palabra, en la revelación que encontramos, podemos entender un poquito mejor. A Dios no lo podemos entender con nuestra razón, porque nuestra razón, nuestra lógica, nuestro cerebro es finito. Pero Dios es infinito. Y los hermanos en las casas van a tener material, vamos a tener videos para que ustedes profundicen en estos principios, porque queremos entender más y más la palabra de Dios y vivir en los principios que Dios ha establecido en su palabra. Así que el año que murió el rey Uzías, dice, vamos a mirar este pasaje. El año que murió el rey Uzías. Ya mencionamos quién era Uzías y lo que pasó en ese momento. Vamos a mirar en ese pasaje que hemos leído, que mi hermano leyó, 3 miradas. Una mirada hacia arriba, una mirada hacia adentro, una mirada alrededor. Hoy no alcanzo a tocar sino una mirada hacia arriba. Tocaremos algo de la mirada hacia adentro un poco, pero profundizaremos más de hoy en 8 días. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Quiero, hermanos, este es un estudio de la palabra del Señor. Y quiero que confrontemos nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Muchos de ustedes lo que voy a decir no conocen. Pero quiero que empiecen a entenderlo por lo menos. La palabra Señor, cuando dice vi yo al Señor, es la palabra que los judíos utilizaban para nombrar a Dios normalmente. Él se había presentado como el gran yo soy. ¿Se acuerdan cuando se presentó como el gran yo soy? Cuando se apareció a Moisés en la zarza ardiendo, en el capítulo 3 de Éxodo. El gran yo soy se le acercó a través de una zarza ardiendo, y él vino curioso a la zarza, y cuando llegó a la zarza el Señor le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisa es santo. Donde Dios está es santo. Si Dios está, ¿cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén. ¿Este lugar es qué? Santo. ¿Cuántos creen que Dios está en su casa? Entonces, ¿su casa qué es? Santa. Cualquier lugar donde estamos nosotros es un lugar santo. Y es cuando se aparece en esa charla que tiene allá en Éxodo capítulo 3 a Moisés con Dios, cuando le dijo el Señor que fuera para llevar el mensaje para el que había venido a liberar a los cautivos, a los esclavos que estaban.
porque tenía conocidas sus angustias, le dice: y si me preguntan cómo es tu nombre, ¿qué les diré? Y él le respondió: yo soy el que soy. Dios es el que es, no el que fue, no el que será, el que es. Siempre es el mismo, nunca cambia. Dios nunca cambia. Uno no puede pensar que Dios piensa de una manera hoy y mañana piensa de otra manera. Dios nunca cambia. Diga conmigo: Dios nunca cambia. Siempre, siempre es el mismo. Dios no cambia. Así que esa palabra se traduce en nuestras Biblias como Jehová, otras la traducen como Yahvé. El tetragramatón, que se llama, son 3 palabras que no usan vocablo, las vocales, sino solamente las consonantes nada más utilizan. Eso se llama el tetragramatón. Ya hablaremos de eso después. Y ellos, cuando una persona, cuando un judío, cuando un rabino, cuando un escriba iba a escribir la palabra, a traducir la palabra, a escribir la palabra, cuando empezaba a escribirla y encontraba la palabra Dios, que la palabra Jehová o Yahvé, él se bañaba primero antes de escribir la palabra Dios. Primero se bañaba, se cambiaba de ropa y cambiaba la pluma con la que estaba escribiendo. Porque si vamos a hablar de Dios, no podemos hablar en el término general como lo hacemos nosotros hoy. Por eso ellos entendían bien lo que significa el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ellos, temiendo tomar el nombre de Dios en vano, ni lo escribían siquiera, ni lo pronunciaban. Qué fácil para nosotros en nuestra cultura hablar de Dios. Escuchamos el nombre, inclusive uno escucha en la radio, en la televisión, a distintos artistas que no conocen nada de Dios, ni les importa a Dios, mencionar que Dios me ayude. Nosotros tenemos que tener por santo el nombre de Dios. Entonces ellos, en lugar de escribir Yahvé o Jehová, escribían Adonai. Eso para utilizar una palabra que se pudiera pronunciar más fácil. Por eso aquí entonces, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, es decir, a Adonai, es la palabra que se utiliza, sentado sobre un trono alto y sublime. Muchos, cuando estudian el Pentateuco, cuando estudian lo que llaman la Torá, se confunden pensando en qué comeremos o qué beberemos, y pierden la esencia de lo que Dios está hablando en la palabra del Señor. Yo sé que hay mucha discusión de muchos cristianos y está invadiendo la iglesia. Algunos de ustedes, algunas personas, están teniendo maestros que son supuestamente expertos en la Torá, y lo que están discutiendo es si puede comer mariscos o no puede comer mariscos. Como si la comida, como si lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre. No es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Por eso Pablo tenía que decir en una oportunidad en Gálatas capítulo 1: otros predican otro evangelio que no es centrado en la palabra de Dios, centrado en lo que Jesús hizo por nosotros. Y si predica a alguien otro evangelio, ese que predica sea maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Y lo repite en el versículo 9. Si alguno predique, otra vez lo digo como lo dije antes, dice Pablo, si alguno predica otro evangelio, sea maldito. Así que, hermanos, por favor, no estén curioseando con maestros que aparecen como mesiánicos, pero que les importa más bien si guardan este día, si guardan el otro, si comen esto, si comen aquello. Juzgamos por la comida. No, Dios no nos ha llamado a juzgar por la comida. Nos llama a vivir por la palabra. Es diferente. Que Dios nos ayude a vivir por la palabra.
y no nos dejemos engañar en lo que el mundo nos ofrece vez tras vez. Vi yo al Señor. Esta es la primera mirada. ¿A dónde fue que miró Isaías por primera vez? Arriba. El año que murió el rey Usías, me imagino que Isaías, que había sido profeta por lo que se estudia en la historia, los rabinos, Usías era amigo de Isaías, el profeta Isaías. Era amigo de Ezequías, de Zacarías. Y por lo que se percibe, tenía entrada directo a la casa real Isaías. Y apreciaba mucho a Isaías, a Usías, porque había llevado a la prosperidad a Israel. Tenía un gran aprecio por ese rey. Y cuando murió el rey Usías leproso, Isaías no lo entiende. ¿Cómo es posible que un hombre que fue tan puro, tan bueno, tan espectacular, tan especial, que llevó adelante a la nación, muera como el peor de los pecadores? Porque tiene que morir fuera de su casa. Ni siquiera el entierro lo podían acompañar. Peor que el COVID. ¿Cuántos murieron de COVID? Recién. Y nadie pudimos ir a acompañarlos, aunque fueran muy cercanos a la casa. Inclusive ni su familia podían ir a sepultarlos. Bueno, en fin, Isaías tenía muchas preguntas en su mente. Entonces fue al templo. Y qué bueno cuando llegamos a la casa de Dios. Cuando llegamos a este lugar y venimos con un solo deseo: mirar a nuestro Dios, mirar hacia arriba y contemplar a Dios en su hermosura. Porque una de las cosas que nos dice la palabra de Dios, como dice el Salmo 27, versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro. Cuando nos reunimos, cuando venimos a un lugar, cuando venimos juntos como familia de Dios, es para contemplar la hermosura del Señor. Aleluya. No para entretenernos con lo que algo pasa en la reunión, para contemplar la hermosura de Dios. Si todos estuviéramos concentrados y pidiéndole al Señor: Señor, quiero contemplar tu hermosura, qué diferentes serían nuestros cultos, qué diferente sería nuestra adoración. En todos venimos a la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura, la belleza de Jehová, porque Dios es bello, Dios es hermoso. ¿Y sabe por qué Dios es bello y es hermoso? Porque es santo. Por eso es bello y hermoso, porque es santo. No por la apariencia externa que alguien pueda tener. Es bello y hermoso. Hoy se habla mucho de la hermosura. Estaba leyendo esta mañana en la revista Semana un artículo que me llega a la revista Semana, donde habla de la corrupción en el Congreso de la República, donde hay mujeres que van allá, que son amantes de los congresistas, y les dan puestos por 3 meses, y por 3 meses lo vuelven a renovar otra vez a cambio de placer sexual. Eso está sucediendo en Colombia. No hoy. De mucho tiempo atrás está sucediendo en nuestra cultura, en las distintas naciones. Hermanos míos, el sexo es santo. Es santo. Podemos fallar, pero recuerde bien, el sexo es santo y solo tiene lugar de felicidad en el matrimonio. En el matrimonio. Por eso Dios creó primero al hombre y la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo: creceos y multiplicaos, tengan hijos, multiplíquense en la tierra. Por esa relación de intimidad, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
Cuando le preguntaron al Señor, allá en Mateo 19, que alguien se acercó para preguntarle al Señor, le dijeron: Maestro, ¿es lícito al hombre divorciar a su mujer por cualquier causa? Había dos escuelas en ese momento, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Hillel decía, eran judíos, eran rabinos, eran escribas, escritores. La escuela de Hillel decía que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa. La escuela de Shammai no aceptaba por cualquier causa, solamente una causa: que cuando se hubiera casado no hubiera encontrado a su mujer virgen. Se permitía. Pero entonces le pregunta al Señor: ¿es lícito divorciarse de su esposa por cualquier causa? Le dice: no habéis leído que en el principio Dios los creó hombre y mujer. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por eso no es el placer el que nos lleva, es la felicidad la que envuelve nuestras vidas cuando vivimos la palabra del Señor. Dios no está diciendo que el divorcio es el pecado imperdonable. Pero una vez que usted viene al Señor, dice Pablo en 1 Corintios 7, como Dios te llamó, así te quedes. Así que si viniste siendo divorciado, quédate así. No, pero es que yo no me puedo aguantar. No se trata de aguantarse, se trata de obedecer al Señor. Bueno, de eso vamos a estar hablando en ese tiempo de la familia. Porque tenemos que volver a recobrar la santidad de la familia. No sé cuántos quieren seguir viniendo a esta congregación, porque vamos a hablar de la santidad de la familia. ¿Cuántos jóvenes quieren ser parte de esta congregación? Porque vamos a volver a que los jóvenes sean santos y vivan de los principios del Señor. Y Dios bendiga sus hogares para siempre y tengan hijos, porque esos hijos serán como flechas en manos del valiente, que llene su casa de esas flechas, porque son árboles de justicia, son plantío de Jehová, son la belleza de Dios que da a cada familia. Algunos hoy prefieren una mascota que tener un hijo. ¿Cómo va cambiando la situación? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? Pero que Dios nos ayude para volver a los principios de la palabra del Señor. Así, cuando decimos que volver a la familia y que es el año de la familia, haremos énfasis. No estaremos condenando a nadie, porque no somos quien para condenar, pero sí para anunciar lo que Dios quiere. Y es tu decisión si caminas con Dios o no caminas con el Señor. Lo primero que hace es vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa palabra nos habla, Adonai significa el soberano, significa la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí yo quiero mencionar una situación para ampliar el conocimiento de esto. Dios es la máxima autoridad, es el soberano de los cielos y la tierra. Muchos hombres se han llamado los soberanos, la máxima autoridad. Pero uno que se puede llamar máxima autoridad es a Dios que es santo, nada más. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor? Para ilustrarlo, dice: tuvo rey, cuando él tuvo el sueño, que se le olvidó el sueño, mandó llamar a los magos, a los adivinos y todo, para que le adivinaran el sueño. Y nadie le pudo adivinar, porque él no quiso. Dijo: no, ustedes me dan la interpretación, pero no les cuento el sueño, porque ustedes me van a engañar, van a decir su imaginación. Si ustedes son del Señor, tienen que saber cuál es la legítima interpretación de este sueño. Y los mandó a matar a todos, porque nadie le decía lo que. Y entonces Daniel apareció, supo la situación y mandó a decir: dígale al rey
que hay un Dios en los cielos que conoce todo. Él revelará el sueño, no solo el sueño, sino la interpretación. Lo aceptó, Daniel oró y fue con la respuesta. Cuando fue con la respuesta dice, tú, oh rey, veías. Y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara ni rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y los ha entregado en tu mano y le has dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Comienza la interpretación. Luego sigue diciendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Tengo unas imágenes, sigamos leyendo, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezcla por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el de esos gobernantes que se creen dioses, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado, una piedra, no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce. Fue cortado una piedra, no con mano, de la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo encontré unas imágenes aquí. Esa es la imagen de lo que soñó, una imagen de lo que soñó Nabucodonosor. Era su reino. Su reino, él es la cabeza de oro. Luego viene de plata, luego viene de bronce, luego viene de hierro, luego pies mezclados de hierro y barro. Pero lo importante no era esto, ya le dio la interpretación. Lo más importante era que una piedra golpeó los pies y destruyó la imagen. Aquí está. Y para los que quieren estudiar la profecía antigua, el primer reino es Babilonia, que es la cabeza de oro. El Medo Persa, el pecho y los brazos. Grecia, sigue aquí abajo. Roma, este es el imperio de Roma. Y luego la anarquía que sucedió después de que cayó el imperio romano y que existe hasta hoy todavía. Pero en medio de toda esa circunstancia, aquí está la otra imagen que da claridad. Nabucodonosor, la cabeza, Babilonia.
Plata, el reino inferior, otro reino, brazos y el pecho. Bronce, la cintura para abajo, el tercer reino. Y de ahí para abajo, hierro, el cuarto reino. Y comienza la roca que vino y destruyó los pies. Quiero que veamos una situación para que veamos que Dios que reina en los cielos, el que ve Daniel y el que ve Isaías, es el soberano. Y mire cómo se cumple en la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis 11 dice, séptimo ángel, y esto nos da esperanza contra aquellas cosas que se planean en este momento en la tierra, lo que el nuevo orden mundial está deseando realizar en el mundo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, escuche, los reinos, leámoslo juntos a ver, que nos animará. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿De quién van a ser los reinos del mundo? Los reinos que el hombre establece en la tierra serán del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se levanta otro reino. El reino de Dios no será vencido jamás. El reino de Dios permanecerá para siempre. Aleluya. Y al reino de Dios pertenecemos nosotros. Por eso Jesús vino anunciando que el reino de Dios que permanece para siempre. Y cuando dice, cuando vio esta profecía, cuando Juan la vio en la isla de Patmos, dice, los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Sabe quién es el que queda venciendo al final? Al final, ¿quién es? No es ningún rey de la tierra, no es ningún soberano, no es ninguna ideología, no es ningún partido político, no es ninguna filosofía. El que reinará por los siglos de los siglos, el soberano, el rey de reyes y señor de señores es Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos, y nosotros reinaremos con Él. Bendito el nombre del Señor. No tenemos ningún temor, reinaremos con Cristo, reinaremos para siempre. En el libro de Apocalipsis sigue diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que ha de venir. El gran yo soy que Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo. El gran yo soy, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El Señor reinará para siempre, aleluya. Reinará contigo y conmigo. Así que lo que quiero es animarles a que no temamos a todo lo que nos dice la prensa, todo lo que nos dice la televisión, todo lo que nos dice la filosofía humana, porque el que va a vencer para siempre es Jesucristo, aleluya. Y nosotros reinaremos con Jesucristo. Venceremos. Hay tanto para hablar de esta verdad. En Apocalipsis 19 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 14, aquel Verbo se hizo carne y estuvo con nosotros, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermano, la Biblia es clara, y espero que este pequeño repaso en lo que va a pasar lo tengamos en cuenta en nuestra mente. Dice algo más la palabra del Señor. Dice que no solamente vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sino que dice algo más en el versículo 1.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escuche, sus faldas. Es decir, está hablando del vestido que el Señor utiliza. El vestido con el cual estaba vestido. Hermano, era la magnificencia del vestido es maravillosa. Quiero que lo tengamos en cuenta porque esta verdad no la podemos dejar pasar por alto. En Apocalipsis 7:9, ¿cómo son considerados los santos? ¿Cómo eres considerado tú y yo delante del Señor? Vestidos con ropas esplendorosas como lo es Él. Porque el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Dígalo conmigo, yo debo ser santo. Porque Dios soy santo, Dios es santo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El Dios santo creó a Adán y Eva, los creó santos, no perfectos, pero santos. Y cuando tú y yo fuimos redimidos por la sangre de Cristo, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos escogió. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Miren sus Biblias, anótenlo. Efesios 1:4, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser no salvos, santos. Somos salvos, pero con el fin de ser santos y vivir en santidad. He dicho, ese tipo de enseñanzas no se escuchan mucho hoy en día. Porque una cosa es tener prosperidad y tener éxito. Otra cosa es ser santo. Una persona que es santo va a tener la verdadera prosperidad. Su empresa va a progresar. Todo lo que hace será bendecido por el Señor, porque está bajo la gracia del Señor. Y yo bendigo a los empresarios que consagran su empresa, consagran su fábrica, consagran su producción para la gloria del Señor, para Él. Porque cuando terminemos la jornada aquí en la tierra, no te vas a llevar nada de lo que has ahorrado. Pero sí, en el cielo, tú vas a ser reconocido porque eres santo. En Apocalipsis 7, del 9 al 15. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de Rusia, del Medio Oriente, de donde sea, de Boyacá, del Tolima, de los montes de María, de donde sea. No importa la tribu, no importa la etnia, no importa la raza, de todas las naciones de la tierra, Dios va a tener su pueblo, tiene su pueblo hoy en día. La iglesia de Dios está extendida por toda la tierra, por todas las etnias. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del guerrero, del cordero, vestidos de ropas blancas. ¿De qué estaban vestidos? Blanca significa o simboliza ¿qué? La santidad. Vestidos de ropas blancas. Dios te ve a ti como te verá en aquel día, vestido de santidad. Recuerda que la Biblia nos menciona, sin santidad nadie verá al Señor. Diga conmigo, sin santidad nadie verá al Señor. Seamos santos porque Él es santo. Hermano, cuando recobremos ese principio, Dios va a traer un avivamiento que nadie lo podrá detener en la tierra. La tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la belleza de Dios, de la gloria de Dios. Y la tierra será llena de la gloria del Señor, del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso?
santidad. La tierra, los nuevos cielos y nueva tierra que Dios hará, serán cielos y tierra y sus habitantes santos, aleluya. Y reinaremos con Él. Qué hermoso. Estoy feliz porque no solamente los veo aquí, sino que los veré en la eternidad, vestidos de ropas blancas, aleluya. Vestidos de ropas blancas, bendiciendo al Señor. Sigue diciendo, con palmas, ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, porque Él es santo, será para siempre. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aleluya. Cuando ve esa multitud, déjenme decirles, hermano, no tengo la menor duda que en medio de esa multitud grande que el verso 9 nos menciona, estabas tú, estoy yo, está tu familia, vestidos de ropas blancas, cantando y adorando al Señor, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado y al Cordero. Pero la pregunta que Juan se hace: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Hermanos, sigue diciendo: solo el Señor lo sabe. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Habrá tribulación en la tierra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Díganle a los hermanos: aunque tengamos aflicción en esa tierra, confiemos que Dios ha vencido. Y si Dios ha vencido, nosotros somos vencedores también. Y luego sigue diciendo: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Mi ropa, no la de afuera, la de adentro. Yo estoy vestido de una ropa que el Señor lavó con su sangre. Antes era sucia, inmunda, pecador. Pero un día, cuando le entregué mi vida al Señor, al perdonar mis pecados, me lavó con su sangre, aleluya. Y hoy bendigo al Señor por los siglos de los siglos. Y por eso, porque tus ropas están vestidas, están bañadas en la sangre, lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. ¿Dónde vio Isaías a Dios? Vi al Señor sentado sobre ¿qué? Sobre un trono. ¿Y qué dice aquí otra vez? Al que está sentado en el trono. El que está aquí es el mismo de Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Sentado en el trono. Aleluya. Él está sentado, Él reina. Y si reina, nosotros reinamos. Los hermanos de OM tienen ese mensaje para llevarlo a toda la tierra, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, a todo linaje, a toda nación, en todas las circunstancias. Llevan el mensaje junto con otros ministerios. Y nosotros por eso oramos por ellos. Y si algunos de ustedes quieren ir a trabajar con OM, que Dios les ayude. Hablen con mi hermano Hugo, y él les dará instrucciones cómo van a trabajar. Aquí habrá momentos para trabajar con ellos también. Bendito el nombre del Señor. Hermano, espero que esto les llene de ánimo, de alegría, de regocijo en el Señor. Por encima de Él había serafines que tenían 6 alas. Y el versículo 3 dice: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sí, la tierra será llena de la gloria del Señor. Es decir, la tierra será llena de la santidad de Jehová. El pecado no permanecerá para siempre en la tierra. La corrupción no permanecerá para siempre en la tierra.
Eso desaparecerá de la tierra, pero empieza a desaparecer de tu vida y de mi vida mientras caminamos con el Señor. Vístete de ropas blancas, de justicia. Sé fiel a aquello que el Señor ha hecho ya en ti. Te perdonó tus pecados. Te lavó con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Él bebió la copa de la ira del Padre allá en la cruz del Calvario. De eso hablamos el 31 de diciembre en este lugar. De la copa de la ira. Ya lo recordaremos más tarde sobre ellos. Hermano, qué hermoso. Déjeme ir terminando diciéndole: el Dios a quien yo sirvo es un Dios santo. Santo. Es santo. Déjenme contarles una historia. Se dice que cuando Leonardo da Vinci estaba pintando el famoso cuadro que lo hizo famoso, La Última Cena. ¿Han visto el cuadro de La Última Cena? La historia nos dice del cuadro de Leonardo da Vinci que él quería presentar, como siempre, excelencia en su trabajo. Quiso presentar las figuras de los que iban a pintar allá, que fueran más o menos, que se acercaran a la persona, que al carácter, a lo que él leía en la Biblia y lo que había pensado que sería el carácter de cada uno de los apóstoles. Pero tenía que pintar a Jesús y no podía hacerlo de su imaginación. Algunos piensan que él se pintó a sí mismo. No, no se pintó a sí mismo. Él buscó, en la historia se dice, que él buscó a alguien que fuera, que presentara en su rostro pureza, en sus ojos dulzura, y que en todo tuviera un reflejo de la presencia del Señor. Y un día pasó por un lugar, tal vez una iglesia como el Tabernáculo de la Fe, y encontró a un joven que reflejaba la pureza de Dios. Y entonces le dijo: quiero que me sirvas como figura para presentar, para pintar el cuadro, para representar a Jesús. Él aceptó con gozo y después de un tiempo terminó la pintura, pintó el rostro de Jesús y la obra estaba terminando. Pintó los demás, pero mientras que pintaba, buscaba a los otros, comenzó a buscar a Judas, al traidor, y no lo encontraba por ninguna parte. Él estaba por darse vencido y dejar la obra sin terminar. Pero un día, alguien que supo que el pintor estaba buscando a alguien que representara a Judas, al traidor, alguien le escribió, le dijo: en la cárcel hay uno, aquí en Roma, en la cárcel hay uno que tiene todo lo que usted desea, quiere venir a verlo. Y él viajó y lo vio y dijo: exactamente ese es el que quiero. Su rostro reflejaba la traición, sus ojos, el crimen, en fin, lo peor reflejaba. Le propuso, él aceptó, porque estaba condenado a pena de muerte. Pero aceptó, el rey aceptó. La persona encargada del gobierno, no sé si era el Papa en ese momento, quien aceptó darle que se fuera con Leonardo da Vinci para que él lo pintara. Lo pintara. Lo llevó a la casa y comenzó a terminar su obra de arte. Estaba feliz Leonardo da Vinci porque por fin iba a terminar su obra. De repente, después de unos días, cuando estaba pintando el rostro de él, oyó gemidos mientras que él pintaba. Y volteó a mirar los ojos porque no quería que lo distrayera nada. Un artista, cuando se centra a pintar, no quiere pensar en nada, no quiere distracción, quiere estar tranquilo. Pero oyó que el llanto, el gemir, era del que estaba sirviendo de Judas. Y entonces le dijo: ¿por qué lloras? Dice: ¿no me reconoces? Hace 7 años que estuve aquí representando a Jesús. Qué tristeza que hoy tengo que representar a Judas.
El mismo que sirvió para ser la imagen de Jesús fue la imagen de Judas. ¿Cómo sucedió? Hermano, una vez que conocemos el camino del Señor, debemos caminar en santidad. Si nos alejamos de Dios, reflejamos el rostro del traidor. Pido al Señor que ninguno de ustedes se aparte del Señor. Hoy los veo tan bellos, tan hermosos, porque la pureza de la santidad de Dios está en tu vida. Los veo hermosos y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por tu vida, hermano. Por cada uno. Mira a su hermano y dígale, doy gracias a Dios por la belleza que hay en ti. Dígaselo a su hermano. Arriba, hermano, dígale a su hermano, doy gracias a Dios por la belleza que hay en ti. Es la belleza de la santidad que te acompaña. Permanece fiel. No sea que mañana tengas que reflejar el rostro del traidor. Señor, te doy gracias, Señor mío, porque tú eres un Dios santo. Y tú dices que seamos santos porque tú eres santo, Señor. Tú nos escogiste para ser santos. Nos lavaste con la sangre de Cristo porque querías perdonar nuestros pecados y vestirnos de santidad, Señor mío. Hoy, Dios mío, bendigo por los hermanos que están presentes, los que están ausentes, Señor. No sé lo que están haciendo, Señor mío, pero si alguno se estuviera desviando del camino, Señor, rescátalo, tráelo, Espíritu Santo, antes de que sea tarde, Señor. Recuerda aquella parábola que nos dice de aquel que hizo una gran cena y llamó a los invitados. Y entre los invitados que vinieron tenían la ropa que era necesaria utilizar en el banquete de bodas que tú nos mencionas en la parábola. Pero cuando los vio a todos, vio a uno que no estaba vestido de la ropa adecuada. Y le dijo, ¿cómo entraste aquí? Aquí no puede entrar sino los que tienen la ropa adecuada, lavada por la sangre de Jesucristo, y una vida de entrega completa para caminar como Dios quiere que camine, para vivir en tu voluntad siempre, Señor mío. Y ordenaste que los sacaran, porque muchos serían llamados, pero pocos los escogidos. Señor Jesús, mis hermanos no solo sean llamados, sino escogidos por ti, porque nos escogiste para ser santos. Llévanos con este pensamiento durante toda nuestra vida, Señor. Yo quiero ser santo, porque tú eres santo, Señor. Y viviré contigo para siempre, Señor. Tu trono es santo, Señor. Tu reino es santo. La eternidad es santa, Señor mío. Y viviré contigo para siempre, junto a mis hermanos. Te adoraré y te exaltaré. A ti sea la gloria, mi Señor. Señor, ante tu santidad tiemblan las puertas, tiembla la tierra, tiembla todo, Señor. Permite que nosotros, seres humanos redimidos por tu sangre, también temblemos ante ti, como los cristianos del templo se estremecieron, Señor. Nos estremezcamos esta mañana diciéndote, Señor, gracias por revelarse a nosotros en tu santidad. Quiero ser santo porque tú eres santo, Señor, y que sigamos viviendo con nuestro rostro resplandeciente, con nuestro rostro levantado, Señor,
sin escondernos de nadie, Señor mío, sino diciendo, Señor, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Mi vida estará llena de tu gloria. Mi hogar estará lleno de tu gloria. Mi trabajo estará lleno de tu gloria. Esta congregación será llena de tu gloria, Señor. Será llena de tu santidad, Señor mío. Y andaremos por el camino. Tú has dicho que hay un camino que has preparado, que es el camino de santidad. Por eso tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino es un camino santo. Y andaremos por esa tierra santa, por ese camino bello, acompañados de ti. Tú dijiste, estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén. Amén.